La creatividad por parte de la comunidad no conoce límites. Y fruto de ello, gracias a la herramienta SGDK, una herramienta de código abierto con el cual se desarrollan juegos de Mega Drive, empiezan a verse pequeñas obras de arte en forma de adaptaciones o ports de arcades que antes eran impensables. En el vídeo de hoy veremos 8 ports de clasicazos arcade que están siendo desarrollados para Mega Drive. Pero antes, un breve mensaje del patrocinador del vídeo de esta semana. BZ Future es tu tienda web donde podrás comprar una gran variedad de artículos gaming, como por ejemplo su gamepad Dareu H105, un mando que hemos probado en el canal con muy buen resultado y del cual podemos destacar funciones de perfil avanzado como serían la posibilidad de usar macros con los gatillos de la parte inferior, vibración ajustable, posibilidad de 3 modos de conexión, cableado, wireless o Bluetooth, función de turbo o el ajuste de sensibilidad del stick derecho perfecto para los first person shooters, sin dejar de lado el carácter estético con las luces RGB para una personalización completa. Además, recuerda que en BZ Future están con promociones por la fiesta de la primavera hasta el 10 de marzo, con grandes descuentos. En todo caso, también puedes usar el código del canal OL para tener un 15% de descuento en tu compra. Recuerda, si buscas algún artículo gaming, busca en BZ Future. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Qué mejor juego para empezar que el clásico de los arcades Final Fight? Es cierto que ya tenemos una versión para Mega CD, pero no existía versión para la 16 bits de Sega. El brasileño Mauro Xavier, conocido como MX RetroDev, está desarrollando una versión con una fidelidad tremenda respecto al arcade. Es cierto que tenemos ciertas limitaciones en la paleta de colores de la Mega Drive y estas se notan cuando nos fijamos, pero salvo por este detalle tendremos un port de la recreativa sencillamente sorprendente. Podremos seleccionar a cualquiera de los 3 personajes, cada uno con sus movimientos y características, e implementa prácticamente todas las mecánicas del arcade original: agarres y llaves, armas, recuperación de vida con las comidas. Un port con un mérito tremendo que hará las delicias de los amantes de este beat'em up. Aún está en desarrollo, pero tiene una pinta brutal. Mención especial a la música, la cual es de una calidad excelente. Os dejaré link al canal de YouTube de su creador para que veáis cómo va evolucionando el proyecto, así como link a la ROM demo con fecha de 25 de diciembre de 2022, para que la podáis disfrutar vosotros mismos. Como segundo juego de esta lista, otro clásico, esta vez de los shoot'em ups. Hablamos de R-Type, el cual está siendo desarrollado por Andrea Baldiraghi, también conocido como The Robo Z. Estamos ante un port que aún está en una fase bastante temprana y a cuya ROM desgraciadamente no he podido acceder. Las imágenes que tenéis en pantalla han sido extraídas de su cuenta de Twitter y muestran las pruebas e implementaciones de distintas mecánicas del juego. ¿Puntos a destacar de este port? Pues que goza de una muy buena fluidez, cosa vital para este género de videojuegos, y de nuevo el audio de 10. Os dejaré links de Twitter, tanto de RoboZ como del resto del equipo que está detrás de esta maravilla. Pero como he comentado antes, no he podido acceder a esta ROM debido a que está en una fase muy temprana de desarrollo. Si queréis estar al tanto de cuándo sale la versión pública, os animo a que los sigáis por sus redes sociales. La tercera adaptación no necesita presentaciones, y es que tenemos aquí una adaptación del mítico Metal Slug. Su creador es Masteris, el cual ha implementado una primera pantalla del juego Metal Slug, mezclando elementos de varios juegos de esta saga. En este caso se nota un poco más la limitación de la paleta de colores de Mega Drive y no tendremos una buena fluidez de la música. Por otro lado, aunque de sobra se sabe que Metal Slug es una saga conocida por su dificultad, en esta demo de Mega Drive te garantizo que vas a morir y mucho, ya que hay un respawn bastante bestial de enemigos. También hay detalles que faltan, como podrían ser que no tenemos, por ejemplo, liberación de prisioneros o que los helicópteros no tienen un movimiento fluido cuando están sobre tu cabeza. Ya sabéis, cuando os movéis hacia un lado y este helicóptero intenta perseguiros. Pero hay que ser conscientes de la enorme diferencia en cuanto a capacidad técnica con una Neo Geo, por lo que hay que considerarla una versión bastante digna. Esta demo acaba al finalizar la primera pantalla, donde tras acabar con el jefazo de turno, que sí es del Metal Slug 1, el juego continúa viendo cómo explota el boss eternamente. Os dejaré el link al perfil de itch.io del creador para que podáis descargar esta demo y disfrutarla en vuestras propias carnes. El cuarto de esta lista es otro clásico del género Yo contra el barrio, Cadillacs and Dinosaurs.
juegazo de Capcom que mezclaba coches vintage, combates callejeros, hombres armados hasta los dientes y dinosaurios. ¿Qué puede salir mal de esta mezcla? Su creador es Nemeth Games, el cual presenta una ROM 100% terminada del título de la recreativa. Bueno, esto de que está terminado al 100% habría que cogerlo un poco entre comillas, ya que hay algunos elementos del arcade original que no se han implementado en este port, como podrían ser por ejemplo coger armas, algo tremendamente importante en este título, la mecánica de correr, que básicamente se ventila de un plumazo pues la mayor parte de los movimientos más espectaculares de este título, o el que no podemos ver la barra de energía de los enemigos. Salvando estos grandes peros, estamos ante una conversión muy buena, con un movimiento bastante fluido y que resulta bastante entretenida. Os dejo abajo link al canal de Nemeth Games, así como link para la descarga de esta ROM, para que deis vuestro propio veredicto. Antes de continuar, quisiera dar las gracias al canal On a Retro Trip, en el cual pude ver algunas de las arcades que veis en el vídeo de hoy. Esta temática la tenía pensada desde hace algunas semanas, pero sí es verdad que no sabía que había tantos ports de arcades. Al visitar su canal y su vídeo pude ver que había muchos más ports interesantes para hablar de ellos. Os dejaré el link a su canal abajo en la descripción. El quinto título de esta lista es el port de Robocop. Su desarrollador es Retroencoder. Visualmente promete muchísimo, pero sí es cierto que es un título que está aún muy verde. En todo caso, su creador promete grandes avances en este 2023. Las imágenes que podéis ver en este vídeo son extractos de sus publicaciones de Twitter, que más que demos del juego son demos técnicas en los que se van probando distintas funciones, como serían el scroll lateral, las colisiones con los enemigos o la fluidez. Os dejo enlace a su perfil de Twitter para que podáis estar al tanto de las novedades de este port. El sexto port es un clásico de los juegos de lucha, Fatal Fury Real Bout, y la persona que está detrás de dicho port es Reo Gamer. Aunque está en desarrollo y no tenemos disponibles para elegir a todos los personajes, sí que podemos decir que visualmente se ha hecho un trabajo titánico para parecerse lo máximo posible al original, además de conseguir una fluidez muy buena y sobre todo y muy importante, una buena respuesta de los controles a la hora de ejecutar los movimientos especiales. Cualquiera diría que se está ejecutando en una Mega Drive, la verdad. Actualmente se están implementando bastantes funciones como serían el efecto de quemado o electrocución como reacción a algunos ataques especiales y se espera un avance importante en este 2023. Os dejo link al canal de Reo Gamer así como link a la ROM que está disponible para que podáis repartir mamporros a discreción. El penúltimo título es otro clásico de Neo Geo, Windjammers. Sus desarrolladores son Format C 5993, Lunoka, Pyron y Luke 444. Es un proyecto que va poco a poco, pero con paso firme, implementando poco a poco las mecánicas de este arcade. A diferencia Metal Slug, donde se notaba bastante que no estábamos delante de una Neo Geo, en esta ocasión vemos que los apartados gráfico y de sonido están muy bien conseguidos, además de moverse con una fluidez más que aceptable. En la demo que podemos probar, jugamos un partido entre Corea y Japón, y podemos probar en nuestras propias carnes cómo las sensaciones son bastante similares al arcade original. Eso sí, faltan por añadir bastantes cosas. Os dejo link al canal de Pyron, donde podréis seguir los avances de este prometedor port y donde podréis acceder a la alfa disponible para probar este título. Y por último tendremos un clásico de disparos o Gun and Run ambientado en el oeste, y cuya recreativa de 4 jugadores era la reina indiscutible de los recreativos del momento. Hablamos del magnífico Sunset Riders. Es cierto que en su día salió un port a Mega Drive de Sunset Riders, pero sinceramente era un chiste y no tenía nada que ver con la recreativa, ni tan siquiera te la recordaba. Pues bien, Tiago SC junto a Pyron, al que hemos mencionado anteriormente como uno de los desarrolladores de Windjammers, se han marcado un gol por la escuadra con el desarrollo prometedor de esta, ahora sí, conversión o port digno de Sunset Riders a Mega Drive. Y ciertamente el resultado es sorprendente, una reproducción totalmente fiel de los escenarios y personajes con un funcionamiento in-game que te hace mirar 2 veces para darte cuenta de que no es la recreativa. Evidentemente, cuando te fijas en los detalles es cuando puedes notar sutiles diferencias, pero es 1000 veces mejor que la versión de Sunset Riders hasta ahora existente. Abajo os dejo de nuevo el link del canal de YouTube de Pyron, aunque en este caso desgraciadamente no tenemos ROM disponible y el material del que disponemos es el que tenemos de su canal de YouTube.
Y por supuesto, aparte de ser compatible con los sistemas de emulación como Retrobat o Batocera, también es compatible con vuestras consolas originales a través de los cartuchos Everdrive y, como no, con nuestro sistema RGB para poder jugarlo en una tele CRT como Dios manda. Pues 8 ports de arcades legendarias, alguno de los cuales te hará mirar un par de veces la pantalla para darte cuenta de que no estás ante el título original. Si es cierto que no son adaptaciones 100% idénticas y que no están al 100%, teniendo pues más o menos desarrollo todavía pendiente, pero sin duda son ports muy prometedores y además hacen ver que hay una gran comunidad que desarrolla juegos para las grandes consolas retro, dándoles una segunda vida. Espero que este vídeo con los ports de arcade para Mega Drive te haya gustado. Si es así, por favor deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete, que es gratis, y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas o usar el Super Thanks. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, Rotolovers!